Prevención del acoso laboral. ¿A qué entidad dentro de la empresa o a qué manual, por decirlo así, nos podemos dirigir en cuanto se presente un acoso laboral? Entonces debemos dirigirnos al representante del Comité de Convivencia Laboral. ¿Qué es el acoso laboral? Entonces dice que es toda conducta, perdón, que constituye una agresión o hostigamiento en contra de otra persona, ya sea por parte del empleador o por un compañero de trabajo, el cual tenga como resultado el menoscabo, que quiere decir la disminución del valor o la importancia que tiene esa persona. La humillación, el maltrato, puede ser a través de insultos, amenazas, aislamiento del resto de los compañeros, difusión de rumores falsos o chismes, todo aquello que perjudique su situación laboral y sus oportunidades de empleo, siempre y cuando estas conductas se practiquen de manera reiterada, se realice todos los días y en constante momento. ¿Qué ley nos habla sobre el acoso laboral? Entonces, la ley 1010 del 2006, por la cual establece o adopta las medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en marco de las relaciones de trabajo. ¿Cuáles son las características de un acosador? Entonces dice que este tipo de violencia es injustificada y se identifica frecuentemente en los lugares de trabajo eh, por parte de los compañeros subalternos o supervisores que realizan de manera recurrente. Entonces puede ser una de ellas es la superioridad. eh, si goza de un cargo superior, pues trata o castiga con excesiva dureza a su subordinado, se divierte o disfruta del sufrimiento físico de otros, suele criticar recurrentemente la labor de otros, usando puntos débiles para estos para atacar. Entonces, esa tarea la que uno le se la hizo mal. Bueno, estas críticas nunca son constructivas, sino dañinas y dirigidas a causar malestar y daño dentro de, de la autoestima de nuestros compañeros o colaboradores. Entonces es mentiroso, miente para causar daño, se caracteriza por una personalidad en la que proyecta una imagen falsa de sí mismo, su perfil laboral es mediocre y no soporta la competitividad. Ve una persona que es competente, entonces trata como de truncarle ese camino para que caiga y es una manera, por decirlo así, de hostigamiento. Manipulador. Sobresale en el ámbito laboral a través de los términos de responsabilidad y liderazgo en desarrollo de actividades, pero no regula su inteligencia emocional. Siempre está tratando de manipular a los otros como que haciéndose la víctima, cuando él es el victimario. Inteligencia emocional. Esto tiene que relación como la manera en cómo manipula a las personas a su favor. Tiene una conducta cruel, humillante y agresiva. Este manipulador consigue que otros hagan su propia voluntad, asustándolos, atemorizándoles, causándoles temor, en ejemplo, diciendo, lo voy a hacer que lo despidan, le voy a decir al jefe que está haciendo la actividad mal, en fin. Modalidades de acoso laboral. Entonces, entre ellos encontramos el maltrato laboral, que es todo acto de violencia en contra de la integridad física, moral, la libertad física, sexual o los bienes de quien desempeñe como empleado o trabajador. Puede ser a través de una expresión verbal injuriosa u ultrajante que lesione la integridad moral y los derechos de intimidad y el buen nombre de la persona. La persecución laboral, toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir en el propósito de inducir la renuncia del empleado o del trabajador mediante la desclasificación de la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes en el horario que pueden producir desmotivación laboral. Entonces, la persona que se siente como desmotivado laboralmente o perseguido, pues él va a querer como renunciar porque no se siente cómodo en su lugar de trabajo. Discriminación laboral dice que es todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacionalidad, credo religioso, preferencia política, situación social. Entonces, en este caso podemos traer como a colación un ejemplo de una persona de color, entonces lo va a tildar, no, que porque usted es moreno, porque usted es negrito, entonces usted como que no sirve para este puesto, entonces eso sería la discriminación laboral. eh, Entorpecimiento laboral, entonces hacer que la persona se demore más en realizar su tarea, esconderle los documentos, esconderle las herramientas de trabajo,
Si le dan una indicación que le lleve al compañero, no se la da. Entonces todo eso hace como que la actividad o la tarea que debe hacer ese trabajador no rinde y eso hace que su entorpecimiento laboral pues se afecte. En equidad laboral, entonces dice como tenerlos por debajo, decir no, es que usted es menos, menospreciar al trabajador, hacerlo sentir que no sirve, todo eso pues afecta. Desprotección laboral, decirle al trabajador que realice cualquier actividad o tarea, aún sabiendo que no tiene los elementos mínimos de protección y de seguridad para el trabajador. Entonces el trabajador se ve en la necesidad de realizar esa tarea sin tener sus medios de protección personal. Entonces esa sería la desprotección laboral. Tipos de acoso laboral. Encontramos violencia sexual, violencia física y abuso de autoridad. Dentro de la violencia sexual, dice que es cuando la persona trata de conseguir algún objetivo o requerimiento laboral a cambio de favores sexuales. Yo le ayudo a usted para este puesto si usted pues me hace un favor sexual, por decirlo así. Violencia física, entonces se trata de ataques físicos, de diferencia de opiniones, intereses o en particular, ¿sí? Eso varía, puede ser a través de alguna agresión física como tal. Abuso de autoridad. Se identifica con el actuar hostil con sus subordinados o compañeros, además de sembrar el miedo, dar malos tratos y de no reconocer el buen trabajo en equipo. Tipos de acoso laboral, la injusticia, ¿sí? Y el descalificar. Dice que actuar bajo amenazas, digamos, por decirlo así, llamado de atención, o decir que lo va a despedir sin justa causa, o bajo el no reconocimiento. Descalificar sería desmeritar el trabajo realizado, decir que él no lo hizo, que no hizo ese trabajo, sino que lo hizo fue otra persona. Si se cometió alguna falta, pues culparlo o si no se cometió, crear una falta ficticia y culparlo. Sembrar dudas y conflictos entre los grupos de personas, como los chismecitos, como, "Ay, sabe que Pedrito me dijo esto de Julanita, Julanita me dijo esto", entonces como que eso hace como generar como ese tipo de acoso laboral de manera diferente a través de la descalificación. ¿Cómo detener el acoso laboral en el trabajo? Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar el abuso. ¿Qué tipo de abuso de conducta se está presentando? Entonces, a través de eso nos planteamos las siguientes preguntas. ¿Se comporta así con los demás o solo con una persona en particular? ¿Es pertinente con sus conductas o sus eventuales? ¿Realmente afecta el trabajo de los responsables o simplemente es incómodo? Confrontarlo. Entonces, lo primero es evitar ser previsibles. El acosador siempre se basa en el comportamiento de la víctima y se le pierde la seguridad cuando le sorprende con sus reacciones. Entonces, actuar con decisión y de forma directa y discutir con él ni amenazarlo. O sea, no discutir ni amenazarlo. Tratar de confrontarlo, de mirar, bueno, qué es lo que está pasando, cuénteme a ver qué podemos solucionar, ¿sí? Denunciar. Y lo más recomendable es comentarle al jefe de inmediato, al equipo de recursos humanos, lo que se está presentando. En este caso, se lo puede hacer a través del Comité de Convivencia Laboral. Presenta la queja siempre por escrito. Mira lo que es que me está pasando esto con Pepito. Pepito me dice esto. Yo lo pasé pensando que era una recocha, pero ya lleva varios días en la misma situación. Y entonces el Comité de Convivencia Laboral reúne a las dos partes y trata de conciliar. Si no se puede conciliar, ya se pasa a otra instancia. En eso lo podemos ver a través de la ley 1010 del 2006. Reunir las pruebas. La víctima del acoso laboral debe documentar, registrar todas las agresiones a su acosador. Entonces, si tiene alguna, algunas conversaciones por WhatsApp, algunos audios, entonces todo eso es fundamental que lo tenga como prueba. Muchas gracias.